cuántos cafés ya no. Amigas y amigos, quiero hacerles una pregunta sin necesidad de hacer revanchismo entre varones y mujeres. Respóndanme fuerte. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién llora más, el hombre o la mujer? ¡La mujer! Bien, como los niños. ¿El hombre o la mujer? ¡El hombre! Hombre. Claro, se le traen a un show barato. Mira que cobremos más, ¿no? Y díganme, ¿quién es más celoso o celosa? ¿El hombre o la mujer? Mujeres son más celosas, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, son celosas. Claro que no son tanto como las peruanas, que es, vieron, ¿no? Que le fue infiel y sácate. Literalmente, sácate. Oye, ¿para qué tanta violencia? Yo con que me den un puñete entiendo. Pero amigos y amigas, ¿quién es más sentimental? ¿El hombre o la mujer? Ahí hasta los niños, la mujer, no. Los hombres también somos sentimentales. Hay una música sentimentalesca, maestro. Así se va, ¿no? Cuando vamos a llorar, no veo la que caída así. Siempre es así, ¿no? ¿Sabes qué? Yo quería contarte una cosa. No, los hombres también somos sentimentales. Otra cosa es que vivimos en un mundo machista. Porque se acuerdan, caballeros, cuando éramos niños, jugando con otros niños y otras niñas, de pronto una niña se levantaba y corría detrás de una pelota y accidentalmente caía y lloraba. Y de donde estuviera su madre venía a auxiliarla, como la madre de la pasión de Cristo, como en Camarguenta. La levantaba y decía, ya mi hijita, ya mi bebé, ¿dónde chichi mamita, rodillita? ¡Ah, qué bonito! Y los varones también queríamos recibir papachos así. Así que fingíamos caernos y por mañudos nos lastimábamos más. Y de donde estuviera su madre venía corriendo. Pero en lugar de decir, ya mi hijito, ya mi bebé, ¿dónde chichi papito? ¿Qué decía? Machito, machito, no llora. ¿Qué tal cuando nos pillaron en la cocina, escarbando las sobras en la olla? No faltaba esa madre. ¿Qué te pasa? ¿Mujercita eres? ¿Qué haces en la cocina? ¿Qué haces jugando ollas? ¿Por qué no dices a la hermana que te sirva? Y desde entonces en el chip masculino se graba para siempre. Macho no llora. La cocina es de la mujer. Mujer que no está en la cocina está de vacaciones. Pero ¿hasta cuándo nos dura eso, amigos y amigas? Hasta mucho después. Porque ¿quién mira más novelas, los hombres o las mujeres? Ah, las mujeres. Los hombres no miramos novelas. Bueno, salvo si al fondo es así. Que no es novela, es una serie. Ya va por la temporada. ¿Qué temporada lleva? ¿Eduquen a sus hijos? Pero es terrible, amigos y amigas. ¿Qué tal cuando vamos a ver una película así bien sentimental? O en las novelas, si no, las mujeres comentan, no, los hombres no tanto. Mira ya, hasta ahí que las mujeres comentan como si se tratara del vecino. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Ves? ¿La veis? La santita.
vamos a ver películas de terror. Películas de terror nos conviene a los varones porque la chica... Tranquila, mi amor, tranquila. Tranquila. Estás conmigo, mi amor. Tranquila. No mires eso. Pero a medida que va pasando la película se va poniendo cada vez más terrible. Tú abrazándola aquí, pero con las otras encajando las uñas en la butaca ahí. Sí, porque eso nos pasa cuando vamos puros varones, ¿no? Ahí en la fila, puros varones. Así somos. Viendo la película, la chica no quiere ver su cerquillo hasta acá, su nariz nomás se ve y el chico no será de reposeída. Porque se imagina que la chica en cualquier momento va a ser como viendo algo así como termina la película. Le tiene que acompañar a su casa como buen machín. ¿Dónde vive ella? Villa Primero de Mayo. Y él, Cuchillabamba. Chica acompañada de carga a su casa, todo bien, algún recaudo, todo tranquila, ya. Y ahora tiene que volverse solo. Y hasta se imagina que el chofer del taxi dice, ¿y ahora dónde lo llevo? Llegan a su casa, callejón oscuro, todas las luces apagadas por sus padres, son apagan todo, el patio oscurísimo. Y al muchacho le dan ganas de decir, señor chofer, ¿podría orientar sus faroles hacia mi patio? Está oscuro, hasta que entre a mi cuarto nomás, debe aumentar, ¿no? Macho no hace eso. Macho, ¿cuánto debo? 45. No te vayas. Abre la puerta. Hay puertas proféticas. Te avisan. Si te has ido sin permiso, llegaste tarde, escucha la puerta, te está avisando. Estás fregando. Si eres, te van a pegar. Entra al patio oscuro el chico. Que no parezca el mal. Que no parezca el mal. Y de pronto, del fondo del patio, dos ojos brillantes se acercan a toda velocidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El perro. Después te arrepientes porque te hubiera acompañado a tu cuarto. Si uno quiere que meten al perro al cuarto, no quieren dormir solo. El papi rey, anda, mira. El perro ahí debajo de la cama, acompañándole, y al chico le da quesadilla a medianoche. Y el perro, ay, otra vez que somos cosas. ¿Por qué será que en esas noches de terror, si uno que cuando se cortaba la luz o algo, cuando llovía, siempre había un primito, un hermano mayor que encendía su velito o su lamparita? Ahora les voy a contar la historia de la viudita. Y no faltaba alguien que ya quedaba así. ¿Qué tienes? Quiero ir al baño. Anda, pues, vamos todos. Y ahí vamos con la velita. Esa noche te pasa algo parecido. Te vienen las ganas ahí, vejiga. Autonomía. Me voy al baño. No, Nel. Al otro lado del patio y puede haber algo peludo ahí. ¿Qué hago? Y ve la botellita de Coca-Cola que le sobró del cine. Y ahí. A ver, varones, ¿cuántos nunca hicieron en botellita? Levanten la mano. ¿Ve? Todos hicieron en botellita. Si uno que hasta en el estadio ahí, en bolsita de nada, pues es difícil ir al baño, ¿no? Y a la hinchada le va, ahí le paso agüita de riñón.
Cuando llega el amor. ¿Sí o no, caballeros? ¿Se acuerdan cuando la chiquita bonita del colegio salías al patio y la veías? ¡Ay, ya está! ¡Qué linda que es! Casi llora, ¿no? Y tu amiguito, ¿quién? La chica que me gusta. ¿Cuál es? No mires. ¿Pero cuál es? Es la choquita. Pero hay 3 chocas ahí. ¿Cuál es? Es la de la mochila azul, la de ojitos dormilones. Claro, ojitos dormilones porque la chica andaba drogada. Pero ahí otra vez el machismo en el amor. Porque ¿quién tiene que declararse? ¿El hombre o la mujer? ¿Ve? Que son machistas. ¿Por qué no la mujer? Aprendan de Puca. ¿Han visto que a Puca le vale besuquear o corretearlo ahí a su cortejo al, ¿cómo se llama? Muy como 20. ¡Ay! ¿Qué pasa si la chica se enamora del chico y el flaco ni cuenta se da? Algunas van con sus amigas, le cuentan sus sentimientos, otras van con su mamá si es que tienen confianza en ella y dicen, mami, ese chico me gusta, pero el sonso ni cuenta se da. Creo que yo me voy a declarar a él. Y la mamá, ¿qué te pasa? Sonsa eres, loca eres, cacacones, ¿qué tienes? Va a pensar que eres una arrastrada. Él tiene que declararse y así la pobre deja pasar a su príncipe azul, celeste, amarillo, todos los colores. Hasta que aparece un flaco chirucho que ni pinta tiene, pero que tuvo la osadía de decir, tienes a mi cortana. Y la chica piensa en sus adentros, ay, todas mis amigas tenían sus cortejos y menos yo. Por ahí van a pensar que soy lesbiana. No voy a venir, peor es nada. Para los varones tampoco es fácil declararse. Ningún varón aquí presente, por machito que se preste, puede decir, no, yo no tengo ningún problema. Chica que me gusta, yo la siento acá. Le digo, señorita, oh wow, acabo de conocerla. Y es incomprensible para mi raciocinio que de las cumbres por las cosas de mi corazón emanen sentimientos puros, maravillosos y nobles, tan solamente comparados con el amor. Por eso es que puedo decirle a usted ahora, viva voz y en público, la amo. Nadie hace eso. Si a los varones, cuando una chica nos gusta, se nos hace bola la lengua. Llega ella, hola, y el otro, hola. ¿Cómo estás? Oye, qué bueno buzo lo está haciendo el gimnasio. ¿Cómo? Nos atontamos. Porque ¿qué es lo peor que le puede pasar a un chico? Imagínate declarándose el pobre adolescente. ¿Sabes qué? Desde la primera vez que te vi, no puedo dejar de pensar en ti. Sueño todas las noches contigo. Me despierto y sigo soñando. ¿Quieres ser mi corteja? Y la chica típica adolescente fresa, ¿no? O sea, me tapo un ojo, me tapo el otro, o sea, cero que ver. Yo ya tengo mi cortejo, ubicate pues. Eso es lo peor que le puede pasar a un chico. Porque el chico también calcula, se hace amiguito de las amiguitas de ella, le manda notita hasta que se asegura que también gusta de uno y entonces hay que hacer la cita para declarar y el chico está ahí. Quería decirte una cosa, o sea, y la chica sabe de qué se trata, pero se hace la opa. ¿De qué? O sea, ¿qué? No te puedo decir ahorita, o sea, pero podemos vernos el sábado a las 3 en la plaza. Y la otra, bueno, ya. Y el otro se va como Jauzi en primavera feliz, así. Pero ahora tiene que ensayar su declare y no hay libros, ¿sí o no? Van pasando los días, cuando su cita, sábado, y era martes, miércoles, jueves, viernes, y cada vez más nervioso, anda como colla perdido de España, ¿no? Sí, porque así andaba yo me perdí. Imagínate en Madrid, ciudad, no, estoy perdido, Dios mío, estoy perdido. Ay, que he venido a ver aquí. ¿Qué país más atrasado? No tienen su imán ni para orientarse. Llega el sábado, 3 de la tarde, no, 2:30 o antes, ya está el chico ahí esperando. ¿Por dónde vendrá?
invernales, no, infernales. Una gota gruesa de sudor resbala por su nuca, por toda la medida de la espalda, hasta donde la espalda termina su nombre. Y de pronto aparece lo que todo su ser anhelaba, lo que su cuerpo entero pedía a gritos. ¡Helados! ¿En qué estaban pensando ustedes? Así que son morbosos. Uno que era medio famosito, yo llegaba al teatro y una chica me puedes dar un autógrafo. Así la chica. Actriz tan jovencita. Bueno, llega la chica con el pelo ondado al viento y ya vienen ahora las chicas ponen cara de sexy, pero es cara sufriente, ¿no? ¿Han visto las modelos? Según ellas es cara de sexy, pero para mí es sufriente. Porque vuelven así, mira, según ellas sexy, pero es sufriente, algo así, ¿no? ¿Sí o no? Chica quiere salir sexy en una foto, pida a un amigo que se pare detrás y cuando esté por sacar foto que le dé un puñete en la espalda. Llega la chica y ahí la magia del amor. Porque el chico no puede evitar perderse en ese par de constelaciones que son los ojitos de ella. Y ese par de pétalos de rosa que son sus labios dibujan una sonrisa preciosa para él. Él jamás leyó un libro, jamás recitó un verso, pero le nacen palabras tan solamente al verme y me dice: si pudiera no quererte no sería tal y como soy. Solamente con mirarte vuelvo a amarte y aquí estoy. Cuando tus labios de niña, chichura, chichura, lo mejor de tu vida me lo he llevado. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje, me la he perdido yo. Y Gonzalo Sánchez Rosada, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Sus riquezas en oro, el beso y el petróleo, sus empresas públicas, mal he vendido yo. ¡Qué bandido que soy! Muchas gracias, amigos y amigas. ¿Les gustó? Pues si les gustó, quiero darle una licencia. Dedique este show al amor de su vida. Si lo tiene al lado, denle un abracito, tómenle de la mano, un besito. ¿Sabe qué? Como salió tan bonito, yo también me voy a tomar la licencia de dedicar este show al amor de mi vida, que por esas cosas de la vida hoy no está conmigo. Y en momentos como este yo la extraño muchísimo porque ella está allá arriba y que trabaja de azafata y